Y eso significa amor verdadero, como decía el profesor Mocos, recursos constantes y sonantes del gobierno nacional para poder asegurar la financiación de esta primera línea del metro. Yo estoy de acuerdo con que no debemos buscar alternativas distintas a la primera línea que ya está diseñada en una ingeniería de detalle, y que lo que tenemos que hacer es que en el Plan Nacional de Desarrollo que hoy discute el Congreso de la República se aseguren los recursos suficientes con los ajustes financieros que habrá que hacer para garantizar esa primera línea del metro. Por supuesto, la administración distrital y la ciudad de Bogotá tienen que hacer un esfuerzo fiscal adicional para garantizar este proyecto, que será el proyecto de movilidad más importante no solo en la historia de Bogotá, sino en la historia de Colombia. Y eso supone, por supuesto, una modernización tributaria. Eso supone, por supuesto, evaluar la venta de algunos activos de la ciudad que permitan tener alternativas de financiamiento y fuentes frescas de financiación para esta obra. Y, por supuesto, también recoger la propuesta que ha hecho el doctor Rafael Pardo en el sentido de exonerar de impuestos buena parte de las obras que se requieran para garantizar la viabilidad financiera de este importante proyecto de movilidad de la ciudad. La reivindicación de modalidades limpias de transporte como la bicicleta no pueden ser solo discursos, sino que tienen que ser realizaciones concretas. Bogotá hoy, de sus 346 kilómetros carriles de ciclorrutas, 300 están en mal estado o en regular estado. Está terminando la administración y nos hemos encontrado con esa realidad. No hemos sido capaces de hacer en esta administración la licitación de bicicletas públicas, que bien puede ayudar a la movilidad de los estudiantes de las universidades públicas y privadas de la ciudad, con un sistema de bicicletas públicas. Luego, entonces, si los ciudadanos de Bogotá me dan la oportunidad de ser alcalde mayor de la ciudad, lo primero que haría sería atender la malla vial de las ciclorrutas de la ciudad y adelantar la licitación de bicicletas públicas de la capital. Pero hay otras obras que están también en el tintero. La avenida longitudinal de Occidente hay que hacerla con todas las previsiones ambientales. Hay que atender la invitación del gobierno nacional para mejorar la entrada y salida de Bogotá. Esto significa un carril adicional en la autopista norte de lado y lado. Significa además doble calzada por la séptima hasta La Caro. Significan los viaductos de la autopista sur que conecten con la doble calzada Bogotá-Girardot. Significan recuperar la carrera 13 hasta Mosquera, y significa también recuperar la avenida, o mejor, prolongar la avenida La Esperanza también hacia la sabana de occidente de la capital. Significan hacer las 20 obras viales que están previstas y financiadas con el cupo de endeudamiento que el Consejo de la Ciudad aprobó hace casi 2 años y que están en el congelador. Y significa, por supuesto, un gran programa de mejoramiento de la malla vial, no solo con máquinas tapahuecos. Aquí necesitamos un sistema de gestión de la malla vial local, con aplicaciones tecnológicas que permitan identificar los huecos e intervenirlos de manera inmediata, y volver a la modalidad de distritos de malla vial que permitan una intervención eficaz sobre la malla vial y restrinja, o mejor, atienda los procesos de deterioro de la malla vial. Y finalmente, un gran programa con participación comunitaria, en donde el distrito coloque los materiales y los técnicos, y las comunidades coloquen la mano de obra para hacer malla vial local en los barrios más pobres de la capital. Que ha sido exitosa y que fue construida desde la primera administración del alcalde Antanas Mocos, ha tenido, digamos, unos impactos positivos en la disminución de tasas de homicidio y en la mejora de todos los indicadores. Hay una batería de 12 indicadores que se miden permanentemente en el marco de la política de seguridad de la ciudad. Pero resulta que Bogotá está recibiendo un fenómeno nuevo que altera todos esos indicadores, y es la presencia de mercados criminales. Y esos mercados criminales no se pueden atender
con la actual política de seguridad que tenemos. No se pueden atender con el plan cuadrantes. Estamos perdiendo la batalla con el plan 75-100 de la actual administración. En las 10 localidades en donde están concentrados las 19 UPZs y los 75 barrios intervenidos, en las 10 localidades en general están disparados por lo menos la mitad de los indicadores de seguridad de la capital. Y esto tampoco se resuelve solo con el aumento del pie de fuerza. Claro que hay que aumentar el pie de fuerza. Para eso necesitamos la participación del gobierno nacional. Un policía profesional nos está costando 23 millones de pesos al año. Tenemos un policía por cerca de 1.500 o 1.400 habitantes, si consideramos que tenemos un cuerpo de policía de casi 15.000 por 3 turnos, cuando los estándares internacionales indican que por lo menos estamos en un déficit de 1 a 6 con las principales capitales de América Latina y del mundo. Entonces hay que ampliar pie de fuerza, pero sobre todo esa reingeniería de la política de seguridad tiene que hacer énfasis en 2 cosas. Uno, inteligencia. Los organismos de inteligencia del Estado no deben estar ocupados en chuzar a periodistas o a opositores políticos o montando fachadas como Andrómeda cuando la ciudad está siendo copada por mercados criminales y por organizaciones criminales complejas. Necesitamos y que la ciudad invierta también en inteligencia y tecnología. Tenemos un déficit inmenso en materia, por ejemplo, de cámaras de seguridad. Estamos andando detrás de los acontecimientos. Apenas estamos colocando cámaras de seguridad en el sistema de Transmilenio después de 15 años de haberlo creado. De tal suerte que se necesita empujar la ciudad hacia adelante, reformulando la política de seguridad e incorporando nuevos componentes que nos permitan enfrentar ese nuevo fenómeno que altera todo el cuadro de los delitos urbanos en la capital, que son la presencia de mercados criminales. Solo un dato para que ustedes sepan: el año pasado hubo 215 homicidios por sicariato, y eso requiere organizaciones criminales organizadas. Y un dato que nos dio hoy el secretario de Salud en el Consejo de la Ciudad: el año pasado, en el 2014, fueron asaltadas 30 ambulancias de la ciudad. Es decir, el cuerpo médico, la misión médica, ya no atacada en las zonas de guerra, sino en la capital de la República. Y eso, por supuesto, está sucediendo porque se ha complejizado el problema de la seguridad y hay que reformular la política, por supuesto, con sentido de autoridad y con coordinación, sin cortocircuitos entre la autoridad civil y el mando policial de la capital. La ciudad, por ejemplo, ha tenido mejoras sociales importantes en los últimos 10, 15 años. Hemos disminuido la pobreza en 20 puntos y prácticamente viene desapareciendo la indigencia, y aún así los indicadores de seguridad tienen un comportamiento que preocupa. Luego, entonces, la política pública de seguridad tiene que ser una política autónoma en sí misma y tiene que ser una política que atienda variables duras que mejoren la sensación de seguridad de los ciudadanos, porque el objetivo de una política pública de seguridad, en últimas, es que la gente viva sin miedo, que la gente se perciba en un entorno seguro, y eso no está ocurriendo. Todas las mediciones indican que hay una percepción de inseguridad creciente en los bogotanos, y eso se logra, como decía, con inteligencia y con tecnología. Miren ustedes lo que pasó en París con el asalto a la revista Charlie. A la hora, las autoridades de París sabían quiénes eran los autores de ese ataque. Pero déjeme y quiero culminar con lo siguiente. La focalización o la territorialización de la acción de la fuerza pública y de las autoridades no está siendo eficaz, doctor Rafael, por lo siguiente: porque es que los mercados criminales se mueven, no se localizan de manera permanente en un territorio. Por eso el ataque a las ollas lo que ha generado es que aparezcan nuevas modalidades de comercialización de la droga en la ciudad, porque no se localizan territorialmente. Y a mí me parece que el concepto de mercado criminal puede ser muy útil en la reformulación de la política de seguridad de la ciudad.
en Bogotá, en primer lugar, es el de atención de víctimas. Bogotá concentra el 10% de las víctimas que ha producido el conflicto en Colombia. Luego entonces hay que incorporar una buena dosis de gerencia en la política de víctimas que tiene Bogotá y un mayor compromiso del gobierno nacional en la reparación integral de las víctimas que han llegado a la capital de la República. Por ejemplo, tenemos que acelerar el programa de vivienda de interés prioritario para las víctimas. De 40.000 que estaban en el actual plan de desarrollo, no hemos llegado a 8.000. Y una vivienda de un desplazado, de una víctima de la violencia, es el comienzo de su reconstrucción del proyecto de vida y de su reparación. Y el otro nombre del posconflicto en Bogotá es el que precisamente discutíamos en las anteriores preguntas y tiene que ver con una política de seguridad eficaz que evite que una situación de posconflicto dispare los indicadores de seguridad. Eso está más o menos documentado en otros contextos. En Centroamérica, por ejemplo, después de la firma de un acuerdo de paz, tendencialmente los indicadores de seguridad urbana comenzaron a deteriorarse. Entonces también la reingeniería de la política de seguridad de la ciudad tiene que considerar este escenario de manera preventiva del posconflicto. Y yo esperaría que el acuerdo de paz que se firme en términos del posconflicto evite dos cosas. Uno, que las fuerzas desmovilizadas de las guerrillas se trasladen a las grandes ciudades y que más bien se conviertan en fuerzas gestoras de paz en los territorios en donde han operado históricamente estas organizaciones, construyendo territorios de paz, haciendo uso, por ejemplo, de las zonas de reserva campesina como experiencias de comunidades y de territorios de paz. Y segundo, que el esfuerzo del gobierno nacional y de la comunidad internacional se concentre en la construcción de un posconflicto sostenible en los 280 municipios que han sido escenario de confrontación militar y de guerra interna en estos 50 años de conflicto en Colombia. De tal suerte que Bogotá pueda ocuparse de las urgencias que tiene y que su agenda pública no se lo trague, digamos, o no se ocupe fundamentalmente o, digamos, mayoritariamente del posconflicto que, repito, debe construirse sobre todo en aquellas zonas en donde ha habido guerra y confrontación por tantos años. Muchas gracias. Vamos a hacer una audiencia pública con las organizaciones de víctimas, con la alta comisionada de víctimas. Ese es un acierto de Petro haber creado esa alta consejería de víctimas, hay que reconocerlo. Pero hay serios problemas de ejecución de la política de víctimas en Bogotá. Y eso significa nada más y nada menos que afectar los derechos de las víctimas. Y solo para anticiparles una cifra, 10.000 millones de pesos en el Instituto para la Economía Social duermen los sueños de los justos en los bancos y no se han ejecutado para iniciativas productivas y de emprendimientos económicos de las víctimas en Bogotá. Recuerda, creo que es el artículo 40 del Plan Distrital de Desarrollo, fue aprobado en el Consejo de la Ciudad. Si quieren, ustedes se leen el Plan de Desarrollo y ahí van a encontrar, creo que es el artículo 40, me perdonan si hay un error en mi memoria, pero fue aprobado el banco, la creación del banco, que esta administración no alcanzó a construirlo. Eso requería, por supuesto, unos estudios técnicos, financieros y demás. Incluso el secretario de Desarrollo Económico llegó a anunciar la presentación de un proyecto de la administración para derogar ese artículo del Plan Distrital de Desarrollo, porque llegaron a la conclusión de que era casi que inviable adelantar esta iniciativa que fue aprobada en el Plan de Desarrollo. Pero voy a la pregunta. A mí me parece que
Este tema de la internacionalización tiene que ver con la educación, claro que sí. Es que para que esta ciudad se pueda integrar al contexto internacional, que es una realidad incuestionable e irreversible, pues tiene que formar su capital humano. Tiene que convertir a Bogotá en una ciudad educada y en una ciudad que incorpore un componente fuerte de innovación, ciencia y tecnología. La ciudad está recibiendo hoy, por cuenta de la reforma a la ley de regalías, más o menos entre 250.000 y 300.000 millones de pesos al año. En estos días hubo un informe de la Contraloría General de la República que advertía que esos recursos en Bogotá tienen un bajo nivel de ejecución. Esos recursos hay que meterlos en una estrategia de innovación, ciencia y tecnología ligada a una gran alianza público-privada para masificar educación superior técnica y tecnológica en la ciudad. Para esos 60.000 jóvenes de los 80.000 que graduamos que se quedan sin oferta de educación superior técnica y tecnológica. Luego entonces formación de capital humano y Bogotá una ciudad educada. Tercero, turismo. Bogotá recibió el año pasado cerca de 1 millón de turistas. Desde la administración Garzón o desde la administración Peñalosa, usted lo sabe, doctora Clara, hay un programa que es una alianza entre el distrito y la Cámara de Comercio que se llama Invest in Bogotá. Ese programa hay que fortalecerlo. Hay que construir una marca de la ciudad, por supuesto. Una marca. Aquí tuvimos un experimento, recuerden ustedes el eslogan Bogotá 2600 metros más cerca de las estrellas. Esa era una especie de ensayo de marca de la ciudad, para que la ciudad sea atractiva para el turismo. Mire, Cuba, la Cuba socialista, su principal fuente de ingresos, además de la medicina, es el turismo. El turismo es un gran motor de la economía de la ciudad. Entonces hay que diseñar y con el liderazgo del alcalde y de la alcaldía, un gran programa de fomento turístico. Tenemos el Instituto de Turismo de la ciudad, que hay que elevarlo. Yo, por ejemplo, presenté un proyecto al Consejo de la Ciudad en esa línea, por ejemplo, rutas turísticas que tienen todas las capitales del mundo, buses turísticos de segundo piso, para vender turísticamente a la ciudad. Y finalmente, yo creo que la Secretaría de Cultura hay que ponerla en función de una estrategia de comercialización de la ciudad, pero sobre todo promoviendo grandes eventos en la capital. Medellín nos está llevando la delantera. Incluso recientemente, hace 20 días, un mes, el Congreso Nacional de la Bicicleta se hizo en Medellín. Los principales eventos del país se están haciendo en Medellín, en Cartagena, y Bogotá está rezagada. Hay que lograr que Bogotá gane un liderazgo, vendiendo la ciudad como un escenario para el debate internacional, para el conocimiento, para la ciencia, para la cultura, para el cine, etcétera, etcétera. Indiscutible, necesario, en una perspectiva de internacionalización de Bogotá, es el bilingüismo. Y ese debe ser un componente del próximo plan de desarrollo de la ciudad.